Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video. En este video estaremos hablando sobre algunas generalidades de las aminas, eh, tema que ustedes encontrarán en su libro de texto en el capítulo 19. Bueno, las aminas son considerados como derivados orgánicos del amoníaco, en donde, si ustedes recuerdan, el amoníaco pues tiene una estructura con un nitrógeno con un par de electrones no enlazados y tres hidrógenos conectados a ese nitrógeno. Estas aminas, en las aminas, pues uno o todos los hidrógenos del amoníaco han sido reemplazados o por un grupo alquilo o por un grupo arilo. Esos son, entonces, por eso es que se consideran derivados del amoníaco. Las aminas son compuestos altamente con una actividad biológica bastante grande y se encuentran básicamente en todos los organismos vivos y son los responsables pues de que muchas de las funciones biológicas de los organismos. Es por eso que pues se utilizan bastante frecuentemente como fármacos y medicinas que podemos aquí en esta diapositiva de acá pues nosotros observamos algunas de las aminas utilizadas como fármacos que son utilizadas como analgésicos, por ejemplo, como son utilizadas como vitaminas, también en este caso de acá como vitaminas, son utilizados también como fármacos para controlar el dolor, eso es un fármaco controlado, ¿verdad? No es de venta libre, pero también además de las aminas tienen la característica pues de que debido a ese alto nivel biológico que tienen, pues resultan ser adictivas. Es por eso que hay muchos fármacos que se utilizan en la medicina, pues que no son de venta libre, son muy controlados, pero eso también hace que surja también y que puedan ser utilizados con otros fines. Por ejemplo, la cocaína es una amina, es un alcaloide de una de las aminas y en este caso, pues estos son compuestos orgánicos, son compuestos, también son consideradas drogas de uso ilícito que generan una adicción bastante alta. Entonces, las aminas se encuentran presentes en muchos de los compuestos que se utilizan en medicina y también en otros compuestos pues, de venta ilícita como este de acá. Las aminas pueden ser alquil sustituidas o conocidas también como alquilaminas, donde en las que uno o dos de los hidrógenos están siendo sustituidos por grupos alquilo. O pueden ser también aril sustituidas o arilaminas, donde en lugar de grupos alquilo, pues tenemos grupos arilo, es decir, compuestos aromáticos. Las aminas pueden ser primarias cuando solamente tengo un grupo alquilo o arilo conectado al nitrógeno, secundarias cuando tengo dos grupos alquilo o arilo conectados al nitrógeno y terciarias cuando tengo tres grupos alquilo o arilo conectados al nitrógeno. Además de estas aminas, también podemos tener sales de amonio cuaternarias en las que tenemos cuatro grupos alquilo o arilo conectados al nitrógeno y ahora en este caso el nitrógeno tiene una carga positiva y forma sales de amonio con algún otro ion, con algún anión. Muy bien. En el caso de la nomenclatura comenzaremos estudiando los nombres comunes de las aminas y estos se forman escribiendo los nombres de los grupos alquilos que se encuentran unidos al nitrógeno seguidos del sufijo amina. Por ejemplo, en este primer ejemplo de acá, este de acá es un grupo etilo. Este es un grupo etilo. Aquí tenemos otro grupo etilo y tenemos aquí un grupo metilo. Entonces, para nombrarlo siempre se utilizan las mismas reglitas que habíamos estudiado antes con el orden alfabético y aquí tendríamos entonces, este sería el dietilmetilamina. En este caso, por ejemplo, de acá, tengo dos grupos fenilos unidos al nitrógeno, por lo que este compuesto se conoce como difenilamina. En el caso de tener sales de amonio o sales de amonio cuaternarias, que es este de acá, estos se nombran primero indicando el nombre del haluro,
que en este caso es cloruro, y el resto del compuesto, que del ion amonio, pues se nombra como un derivado de ese ion amonio, y solamente indicando los nombres de los grupos alquilo o arilos que se encuentran unidos al nitrógeno. Entonces, en este caso, este sería el cloruro de tetrapropilamonio. Esto es en cuanto a los nombres comunes. En el caso de tener, los grupos el grupo amonio, por ejemplo, en este caso, en este primer caso de acá, aquí tengo yo otro grupo funcional en las mismas moléculas de mayor prioridad. Entonces las aminas ahora ya no se nombran como aminas, sino que se nombran como un grupo sustituyente y se nombran como amino, como el grupo amino. Y la posición de ese grupo se indica mediante letras griegas, que siempre estamos, recuerden, con nombres comunes, y se indican con letras griegas comenzando por el carbono siguiente al carbono del grupo carbonilo. Entonces este sería el carbono alfa, este sería el carbono beta y este sería el carbono delta. Este sería entonces el ácido beta-aminobutírico. Perdón, este es el gamma. Este es el gamma. Muy bien, en este otro caso de acá, nosotros tenemos, este es un aromático, este es un benceno, y aquí igual tenemos un grupo funcional de ácido, que es el de mayor prioridad, y el grupo amino está en esta posición de acá. Y para asignar el nombre común, la posición que es del amino, que se encuentra en este caso en un benceno, se indica mediante las posiciones meta, para o orto. Entonces, en este caso, este sería el ácido paraaminobenzoico. Existen otras aminas aromáticas y heterocíclicas. Las aminas aromáticas son aquellas donde pues, la amina está conectada directamente a un compuesto aromático, y las aminas heterocíclicas son aquellos compuestos en las que el nitrógeno es parte del anillo, por ejemplo, en este caso de acá. Entonces, para que quede clara la diferencia, ¿verdad? Entonces, tenemos las aminas aromáticas, que como en este caso de la anilina, el grupo amino se encuentra directamente conectado a un compuesto aromático, ya con todos los átomos de carbono. Y en el caso de las aminas heterocíclicas, el nitrógeno es parte del anillo, en este caso de acá. Entonces, estos serían dos ejemplos, este de una amina aromática y este de acá de una amina heterocíclica. Estas aminas generalmente se conocen pues por sus nombres comunes, e incluso la IUPAC acepta esos nombres comunes. En el caso de nosotros tener sustituyentes, en el caso de las aminas heterocíclicas en el caso de que estas estén sustituidas, siempre se considerará al nitrógeno como la posición 1. Por ejemplo, en este caso de acá, nosotros tenemos... En este caso de acá, tenemos un grupo sustituyente acá, que es un grupo metilo, y para identificar o para indicar la posición de ese grupo metilo, siempre el nitrógeno se numera con la posición 1 y se sigue en la dirección donde estén más cercanos los grupos sustituyentes. Entonces, este sería el 2-metilpiridina. Entonces, estos son algunos nombres comunes de aminas aromáticas y heterocíclicas, que estos son nombres que pues estos compuestos se han conocido históricamente por sus nombres comunes y que incluso la IUPAC ha aceptado estos nombres. En el caso de la nomenclatura IUPAC, vamos a seguir todas las reglas que ya conocemos para los otros grupos que ya hemos estudiado antes. Vamos a identificar la cadena más larga que contenga el grupo amino. Vamos a comenzar a numerar la cadena por aquel extremo donde estén más cercanos los grupos sustituyentes. Y el alcano correspondiente al número de átomos de carbono de la cadena más larga, pues se le elimina la letra, la última O, se elimina la O del alcano correspondiente y esa O se sustituye por la palabra amina. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este primer compuesto de acá. Vamos a identificar la cadena más larga, que sería este, comenzando entonces a numerar la cadena más larga a partir del extremo más cercano al grupo. En este caso sería este el 1, el 2, el 3,
el 4 y el 5. La cadena principal tiene 5 carbonos, por lo que el alcano correspondiente sería pentano. Eliminamos la última O del alcano correspondiente y sustituimos por amina. En este caso, como estamos hablando de una amina, y ese grupo se encuentra en una posición distinta a las posiciones 1, entonces la posición de esas aminas se debe de indicar. Y el nombre de este compuesto sería entonces el pentán. Recuerden que eliminamos la última O y vamos a indicar mediante un número la posición de la amina. Entonces este sería el pentán 2-amina. En este caso de acá tenemos la estructura, la cadena principal que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono, por lo que el alcano correspondiente sería el hexano. Aquí en este caso tenemos varios grupos sustituyentes. Tenemos un grupo sustituyente metilo acá, tenemos otro grupo sustituyente metilo acá y también tenemos grupos sustituyentes metilo en el nitrógeno. Esos grupos sustituyentes en el nitrógeno se indican con el sufijo N. Cuando están en la cadena principal, nosotros habíamos utilizado números para indicar las posiciones. Aquellos grupos sustituyentes que se encuentren en el nitrógeno, las posiciones de esos grupos sustituyentes se indicarán no con números, sino con la letra N mayúscula. Entonces, en este caso, comenzamos a numerar la cadena a partir de este carbono de acá, este es el carbono 1. Y vamos a comenzar indicando las posiciones de los sustituyentes que se encuentran en el nitrógeno. Entonces, aquí tenemos dos grupos metilo. Bueno, en este caso son todos grupos metilo, son todos iguales. Entonces, vamos a indicar solamente las posiciones en las que se encuentran todos esos grupos. Entonces, vamos a tener en la posición N un grupo metilo, también en la posición N otro grupo metilo. Aquí está un grupo metilo, dos grupos metilo. En la posición 2 de la cadena principal estaría el otro metilo y en la posición 4 estaría el otro metilo. Entonces son 4 metilos que yo estoy indicando mediante letras, la letra del nitrógeno y mediante números de la cadena principal. Y como son 4, entonces voy a colocar tetrametil. El nombre del alcano correspondiente es el hexano, elimino la O del hexano, entonces este sería el tetrametilhexan y esta amina se encuentra en la posición número 3, 3-amina. En este caso de acá, este es un grupo sustituyente. Aquí tengo otro grupo sustituyente y acá tengo otro grupo sustituyente. Entonces, en este caso tengo, bueno, esta es la cadena principal, perdón. Esta de acá abajo es la cadena principal. Y en este caso tengo, en el nitrógeno tengo un sustituyente metilo y tengo un sustituyente etilo. Entonces, en la posición N tengo un etil, en la posición N tengo otro metil, ciclohexanamina. Muy bien. En el caso de estar en la misma molécula, otro grupo funcional de mayor prioridad, el amina se conoce o se nombra como grupo sustituyente. En este caso, el amina es un grupo sustituyente y se nombra como grupo amino. Este sería entonces el ácido 3-aminobutanoico. El carbono número 1 siempre es el carbono del grupo carboxilo. Este es el 2, el 3 y este es el 4. Entonces este sería el ácido 3-aminobutanoico. Muy bien, en este otro caso de acá no coloqué el alcano correspondiente, pero el alcano correspondiente acá sería el ciclohexano. Entonces, en este caso también se elimina la O del final y se agrega la palabra amina. Ya saben ustedes, en este caso pudieron haber puesto también hexan 1-amina. Pero en esta posición, como no tengo más grupos sustituyentes, entonces este carbono de acá se asume que siempre va a ser el carbono 1. Entonces, por eso es que el nombre quedó así. N-etil, N-metil, ciclohexanamina. Muy bien. En cuanto a la estructura, pues las estructuras de las aminas son estructuras, básicamente la misma estructura que nosotros observamos para el amoníaco. Recuerden que en el amoníaco tenemos un par de electrones no enlazados y tenemos 3 hidrógenos. En el caso del amoníaco, pues estamos hablando de una hibridación sp3 para el nitrógeno y lo mismo estaremos hablando para una amina. En este caso estamos colocando aquí una amina terciaria. Y también este nitrógeno tiene una hibridación sp3. Significa entonces que
tenemos acá una geometría tetraédrica. Y en este caso, si nosotros comparamos los ángulos de enlace, si nosotros comparamos los ángulos de enlace en el amoníaco, el ángulo es de 107 grados y en la amina, en este caso de la amina terciaria, es de 108 grados. Esa pequeña diferencia es debido a la resistencia a la repulsión. En este caso, estos hidrógenos son más pequeños y no tienen tanta repulsión al empuje que está haciendo este grupo o este par de electrones no enlazados. Este par de electrones no enlazados, pues empuja, digámoslo así, a estos hidrógenos. En el caso de las aminas, en este caso que estamos hablando de grupos más grandes que el hidrógeno, este es un grupo metilo, este resiste un poco más ese empuje que está haciendo o la repulsión de este par de electrones no enlazados. Es por eso que estos ángulos de enlace son un poquito mayores. Nosotros podemos tener aminas en las que todos estos grupos son distintos. En ese caso, entonces, estaríamos hablando de aminas quirales. Y al estar hablando de aminas quirales, entonces estaremos diciendo que esas aminas quirales tienen su imagen especular, es decir, estaremos hablando de un par enantiomérico. Eso repito, siempre y cuando todos los grupos unidos al nitrógeno sean distintos. Entonces, en ese caso, yo puedo decir que esta amina tiene su imagen especular, que son no superponibles, es decir, que son enantiómeros. Y si nosotros recordamos lo que ya habíamos estudiado ahí en la orgánica 1, que cuando nosotros tenemos mezclas de enantiómeros, pues esos enantiómeros pueden ser separados empleando algunas técnicas especiales. Sin embargo, en el caso de las aminas, esa separación de enantiómeros o la resolución de enantiómeros no es posible debido a que una de estas estructuras, uno de estos enantiómeros, se interconvierte para producir el otro enantiómero del otro lado. Entonces, lo que nosotros tenemos acá que ocurre es esto de acá, es esto que está mostrado en la derecha. Uno de estos, vamos a tomar este primero de acá, la estructura de la izquierda, el enantiómero de la izquierda, que sería este de acá. Este enantiómero de la izquierda experimenta una interconversión. Ahora este par de electrones pasa al otro lóbulo. Recuerdan que este nitrógeno, este lóbulo de acá, este nitrógeno tiene otro lóbulo de antienlace aquí atrás. Entonces, lo que ocurre aquí es que este par de electrones pues viaja hacia el otro lóbulo haciendo una inversión y esa inversión entonces lleva a la generación del otro enantiómero de la derecha. Entonces, un enantiómero siempre se va a convertir en el otro enantiómero de la derecha. Entonces, en ese caso, pues la resolución o la separación de estos enantiómeros es básicamente imposible. Y algo que quiero que se fijen acá es que en ese intercambio, en esa interconversión, tenemos un estado de transición donde el nitrógeno llega a tener una hibridación sp2, es decir, que llega a tener una geometría plana. Muy bien. A pesar de que pues la mayoría de las aminas no pueden resolverse en sus enantiómeros, no se pueden separar, existen algunos tipos de aminas quirales siempre que sí se pueden resolver. Por ejemplo, vamos a tener las aminas con quiralidad a partir de la presencia de átomos de carbono asimétrico. Es decir, que no sea el nitrógeno que tiene los grupos distintos, no sea el nitrógeno el compuesto o el centro estereogénico, sino que la quiralidad del compuesto se deba a la presencia de un carbono asimétrico. Entonces, en este caso, estos dos enantiómeros sí se podrían resolver o sí se podrían separar con las técnicas especiales que ya conocemos. La segunda forma sería las segundas tipos de aminas que sí se pueden separar en sus enantiómeros serían las sales de amonio cuaternario.
en las que el nitrógeno tiene 4 grupos distintos, es decir, que el nitrógeno es un nitrógeno asimétrico. En este caso, como ya no tenemos aquí el par de electrones que puede hacer la migración de un lóbulo a otro, entonces aquí en este caso sí se puede dar la separación de los enantiómeros. Y por último, pues tenemos las aminas que no pueden alcanzar el estado de transición con hibridación sp2 para la inversión del nitrógeno, como por ejemplo este compuesto de acá. Tenemos aquí un nitrógeno que está siempre con su par de electrones desapareados y tenemos, esta es una amina terciaria, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es una amina que forma parte de un anillo de 3 miembros. En este caso, ese anillo de 3 miembros, ya saben ustedes que es un anillo sumamente tensionado. Este anillo no tiene los ángulos de enlace correctos pues, para una hibridación sp3. Los ángulos de enlace corresponden a 60 grados. Lo que estamos hablando es que tenemos una tensión sumamente grande, una tensión de anillo sumamente grande. Y recuerden que para que haya interconversión de una amina de un enantiómero al otro, debe alcanzarse un estado de transición con una geometría plana, es decir, con ángulos de 120 grados. Y en este caso, estos ángulos de 120 grados es imposible que se alcancen en esta amina. Por lo tanto, entonces, en este caso, no hay interconversión entre enantiómeros y estos enantiómeros sí pueden ser resueltos o separados. En cuanto a las propiedades físicas, pues al igual que todos los grupos funcionales, las propiedades físicas tienen mucha dependencia de la estructura de los compuestos y en el caso de las aminas, pues este par de electrones desapareados atraen densidad electrónica hacia ellos y además en caso de tener grupos alquilo, estos son donadores de densidad electrónica y todo esto sumado pues hace que las aminas tengan un momento dipolar grande y que sean considerados compuestos bastante polares. Las propiedades físicas como el punto de ebullición es bastante determinante debido al tipo de atracciones intermoleculares que nosotros podemos tener entre las moléculas de las aminas. En el caso de aminas primarias y secundarias, pues además de las atracciones dipolo-dipolo, pues vamos a tener también formación de enlaces de hidrógeno, lo que hace que entonces que las moléculas, en el caso de aminas primarias y secundarias, pues se encuentren unidas con una fuerza más grande, contrario a lo que sucede con las aminas terciarias, que no pueden formar enlaces de hidrógeno y por lo tanto estas solamente están unidas por atracciones dipolo-dipolo. Eso explica por qué entonces aquí en esta tablita tenemos una amina terciaria que tiene un punto de ebullición de 3, mientras que las aminas secundarias, que es este caso de acá, y la amina primaria tienen puntos de ebullición bastante más grandes comparados a esa terciaria. Y eso es debido a esas fuerzas intermoleculares más fuertes de los enlaces de hidrógeno que estábamos hablando antes. Si nosotros comparamos, por ejemplo, estos dos compuestos de acá que tienen masas moleculares bastante similares, nosotros vemos acá que esta amina, y tienen estructuras similares, si ustedes se fijan acá, la amina tiene un punto de ebullición bastante menor cuando lo comparamos con este alcohol. Y eso es debido a que ese enlace nitrógeno-hidrógeno es menos polar que el enlace oxígeno-hidrógeno. Eso significa que a la hora de hacer enlaces de hidrógeno, de formar enlaces de hidrógeno, los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de los alcoholes serán mucho más fuertes que los enlaces de hidrógeno que se forman entre las moléculas de las aminas primarias o secundarias. Eso es, por esa razón, entonces se explican esas diferencias en los puntos de ebullición entre las aminas y los alcoholes. Muy bien, aquí hay algunas otras propiedades físicas, como por ejemplo la solubilidad, y en general se considera que las aminas son muy solubles en alcoholes y relativamente solubles en agua. Esta solubilidad en agua pues va a depender mucho de la estructura de la amina. Cuanto más grandes son los grupos alquilos que tiene unido, pues entonces menos solubles pueden ser en agua. Muy bien, las aminas tienen este par de electrones no enlazados, lo que hace que estas aminas puedan actuar tanto como base como nucleófilos.
Cuando actúan como nucleófilos, pues ese par de electrones ataca en sitio muy electrofílico, como en este caso de acá, para formar esta sal de amonio. Y en el caso de actuar como una base, pues este par de electrones abstrae un hidrógeno de un ácido para formar este compuesto de acá, también una sal. La fuerza de la mina, o bueno, la fuerza de cualquier base en términos generales se mide a través de la constante de disociación de las bases, aunque el valor que más se utiliza es el pK sub A, el pK sub B, que es el menos logaritmo de la constante de disociación de las bases. Y cuanto más fuertes estas bases son, entonces los pK sub B son más pequeños. Es así como entonces se miden las fuerzas de la base. Entonces aquí hay alguna tablita mostrando esos valores para algunas aminas y quiero que se fijen en este comportamiento. Estos de acá, estos grupos de acá, corresponden a aminas, a alquilaminas, es decir, a grupos alquilo que están unidos al nitrógeno. Y estas de aquí abajo son arilaminas, es decir, grupos compuestos aromáticos unidos a las aminas. Y podemos observar aquí la diferencia en cuanto a los pK sub A. Vemos que las arilaminas tienen pK sub A mucho más grandes que las arilaminas. Y en términos generales vamos a decir entonces que las arilaminas son más básicas que las arilaminas. Hay ciertos factores que afectan a la basicidad de las aminas y vamos a discutirlas ahora. Cualquier característica estructural que estabilice al ion amonio que se forma, entonces va a desplazar el equilibrio hacia la derecha, haciendo que la amina entonces sea una base más fuerte. Y cualquier característica que estabilice a la amina inicial desplaza el equilibrio hacia la izquierda, haciendo a la amina entonces una base más débil. Los factores que afectan a la basicidad, vamos a comenzar discutiendo la sustitución por grupos alquilo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos estas dos reacciones, donde en esta primero tenemos un amoníaco y tenemos en este caso una amina primaria. Luego que se lleva a cabo aquí la reacción ácido-base, tenemos la formación de estos iones amonio acá. En este primer caso, en ambos casos, el nitrógeno tiene una carga positiva y la presencia de grupos alquilo, que son donadores de densidad electrónica, ayudan a estabilizar esa carga positiva. Entonces, lo que les estaba mencionando antes, ¿verdad? Cualquier cosa que estabilice el ion que se forma, entonces desplaza el equilibrio hacia la derecha. En este caso, entonces, tenemos una mayor estabilización en esta amina de acá por la presencia de este grupo alquilo, comparado con lo que ocurre en este primer caso de acá, que es el ion amonio. Por lo tanto, vamos a decir que las aminas son bases más fuertes que el amoníaco. Tienen este grupo que estabiliza a este ion. Hay otra cosa importante que considerar acá y es que además de estos grupos alquilo, la presencia de estos grupos alquilo que ayudan a estabilizar esa carga positiva, además esas cargas positivas, esos iones que se forman, pues son bastante fuertemente solvatados por el agua. Y esa energía de solvatación también contribuye a la estabilidad de estos iones que se forman. Cuanto más grupos alquilos nosotros tengamos unidos al nitrógeno, entonces el número de moléculas de agua que pueden acercarse para estabilizar o para solvatar ese ion, pues son menores. Entonces, en conclusión, podemos decir que las bases, que las aminas primarias que tienen en donde las moléculas de agua se pueden acercar con mayor facilidad, son bases más fuertes que las secundarias y terciarias. Voy a repetir esto. Otra cosa que a considerar para la estabilización de los iones que se forman es la energía de solvatación, que también contribuye a la estabilidad de esos iones. Entonces, cuando en este caso un catión se forma,
este catión es inmediatamente solvatado por agua. Eso también contribuye a la estabilidad de este compuesto. Ahora, si estos grupos que yo tengo acá, estos hidrógenos, fuesen grupos alquilos, entonces el acercamiento de las moléculas de agua sería un poco más difícil. Por eso es que la estabilización de las aminas secundarias y terciarias es menor, la solvatación es menor y por lo tanto también esa estabilización es menor. Y podemos decir entonces que las aminas secundarias y terciarias son bases menos fuertes que las aminas primarias. Otro factor que afecta la basicidad es la resonancia, que lo podemos observar, por ejemplo, con las arilaminas, que el efecto que les estaba mencionando en la tablita, en la tablita que ya mostramos en algunas diapositivas anteriores. Entonces, en las aminas, antes de que éstas puedan abstraer el protón del ácido, aquí tenemos el par de electrones no enlazados del nitrógeno. Este par de electrones es estabilizado por las estructuras resonantes del anillo aromático. Entonces aquí tenemos este par de electrones que está siendo estabilizado por este anillo, lo que deja ese par de electrones menos disponible para que pueda abstraer el protón del ácido y eso hace entonces que el equilibrio se desplace hacia la izquierda, haciendo de este compuesto, de la arilamina, un compuesto menos básico. Entonces aquí lo que tenemos es una comparación, por ejemplo, de una amina alifática y de una amina aromática, donde este par de electrones no está estabilizado por resonancia, eso significa que tiene un nivel de energía más alto, y las arilaminas, que sí es el par de electrones que sí está estabilizado por resonancia, se encuentra en un nivel de energía menor, o sea, más estable, y vemos que entonces para convertir una arilamina en un ion amonio, entonces se necesita una cantidad de energía mayor. Muy bien, y el otro factor es el factor de hibridación, que también afecta la basicidad de las aminas. En este caso, por ejemplo, que este es un heterociclo, ¿no? El nitrógeno es parte del anillo aromático. En este caso, este nitrógeno tiene una hibridación sp2. Eso significa que ese nitrógeno tiene un mayor carácter S comparado con este otro compuesto de acá, donde este nitrógeno, por ejemplo, tiene una hibridación sp3. Eso significa que tenemos un menor carácter S. ¿Eso qué significa? Ok, lo que nosotros tenemos acá es una hibridación de un orbital S, con dos orbitales P. Esta es una hibridación sp2. Y lo que tenemos acá es una hibridación sp3, un orbital S con tres orbitales P. Entonces, esta es la hibridación sp3. Entonces, si ustedes se fijan acá, ahora en esta hibridación sp3, tengo un carácter 1 entre 4. Y en este caso de acá tengo un carácter S 1 entre 3. En este caso de acá entonces tengo un mayor carácter S que en este caso de acá, que tengo un cuarto del carácter S y acá tengo un tercio del carácter S. Entonces aquí al tener un menor carácter S, perdón, un mayor carácter S, significa que los electrones se encuentran mucho más unidos al núcleo y por lo que estarán menos disponibles para atacar a un ácido. Y entonces estaremos hablando de un compuesto menos básico, que comparado con este compuesto de acá que tiene una hibridación sp3, un carácter S menor, y en ese caso, al tener un carácter S menor, los electrones no están tan unidos o están menos unidos al núcleo que como lo están en una hibridación sp2 y eso significa que esos electrones están más disponibles para atacar a un ácido, lo que significa que este compuesto es más básico. Solo a modo de comparación tenemos aquí este grupo nitrilo
donde en este grupo nitrilo, este nitrógeno tiene una hibridación sp, eso significa un medio del carácter S, tiene un carácter S mucho más grande que en el caso incluso de este de acá, de este hibridación sp2, y al tener ese mayor carácter S, entonces significa que estos electrones se encuentran incluso más unidos al núcleo y que están incluso menos disponibles para atacar a al ácido. Y por lo tanto, este nitrilo tendrá una basicidad muchísimo menor que se puede observar con el pK sub A que es de 24, una base muchísimo más débil que los casos que ya discutimos anteriormente. Muy bien. Las sales de aminas sencillas se conocen como amonio sustituidas, eso es para el nombre común. Les mencionaba que las sales de amina son compuestos también de mucho interés en la química orgánica porque tienen varias utilidades que ya vamos a discutir. Y en el caso de la nomenclatura de estos, de la nomenclatura común, porque generalmente los nombres que se le dan son nombres comunes, estas sales de amina, pues las sencillas, como en estos primeros dos casos de acá, se nombran como sales de amonio sustituida o derivados del amonio. Entonces, indicando primero el nombre del haluro, seguido del derivado del amonio. En este caso sería el cloruro de este grupo alquilo, que es el propilo, propilamonio. En este otro caso de acá tenemos este hidrógeno sulfato aquí tenemos dos grupos etilo, entonces sería, perdón, tres grupos etilo, entonces este sería el hidrógeno sulfato de trietilamonio. Y en el caso de las sales de aminas más complejas, como por ejemplo este caso de acá, donde se forman a partir de una amina aromática, que en el caso del nombre común es la piridina, perdón, y un ácido, que en el nombre común es el ácido acético, entonces el nombre del compuesto, el nombre de la sal, se deriva de los nombres de la amina y del ácido precursores, siempre de los nombres comunes, ¿no? Entonces, en este caso, este sería el acetato de piridina. Estas sales de amina tienen ciertas características que los hacen de mucha utilidad en la química orgánica y algunas de esas características están listadas acá. Son compuestos sólidos iónicos, son no volátiles, tienen puntos de fusión altos y son mucho más solubles en agua que las aminas precursoras, recordando siempre que las aminas de más de 6 carbonos pues son muy poco solubles en agua. Y además de eso, las sales de amina son poco solubles en disolventes orgánicos poco polares. Estas características hacen que, o son de muchísima utilidad cuando se quiere, por ejemplo, aislar y purificar una amina. ¿Cómo es que se hace esto? Supongamos inicialmente que yo tengo una amina que tiene más de 6 átomos de carbono, es decir, que es insoluble en agua y solamente soluble en éteres, en éter, por ejemplo, un disolvente orgánico. Y que esa amina, en ese disolvente orgánico, además de encontrarse la amina, están presentes otras impurezas, pero yo solamente quiero la amina completamente pura, quiero retirar las otras impurezas. Entonces, para convertir o para purificar esa amina, las sales de amina son de mucha utilidad. ¿Y cómo es que esas participan? ¿Cómo se relacionan esas sales de amina con la purificación de las aminas? Entonces, lo que se hace aquí es que mi amina, que se encuentra soluble en un disolvente orgánico, se le agrega un ácido para convertir esa amina en una sal de amina. Ahora, esta sal de amina ya no es soluble en el éter o en el disolvente orgánico, pero sí es soluble y altamente soluble en agua. Entonces yo voy a tener una separación de fases. En la fase orgánica voy a tener las impurezas que tenía inicialmente y en la fase acuosa voy a tener ahora mi amina, mi sal de amina, completamente pura. Separo ambas fases y esta fase, la fase acuosa que contiene la sal de amina, ahora yo voy a regenerar o se regenera la sal de amina solamente agregando una solución acuosa de una base para regresar a la amina inicialmente ahora completamente pura.
Eso lo observamos más detallado en este diagramita de acá, que era lo que yo les estaba explicando. Tenemos una mezcla entre la amina y las impurezas. Se agrega una mezcla de éter y agua, se generan dos fases. En la fase orgánica voy a tener a la amina y las impurezas, y en la fase orgánica todas las impurezas que son solubles en agua y las sales. La amina se convierte entonces ahora, se hace reaccionar con un ácido para formar la sal de amina, y se genera también nuevamente una separación de fases. Ahora en la fase orgánica solamente voy a tener las impurezas orgánicas, sí, y en la fase acuosa voy a tener la sal de amina, que completamente pura, y luego con una solución básica regenero la amina inicial y se generan nuevamente dos fases. Y ahora yo tengo la amina completamente libre de impurezas y por el otro lado las impurezas. Entonces esta es una forma en la que las sales de amina son utilizadas, o las características más bien de las sales de amina son de mucha utilidad para este tipo de procesos de purificación. Hay otras aplicaciones de las sales de amina que las hacen también muy importantes en las reacciones de síntesis, y es que algunas de estas sales de amina ayudan a que algunas reacciones puedan ocurrir. Por ejemplo, vamos a considerar esta reacción de acá, donde nosotros tenemos al 1-bromohexano, un haluro de alquilo, con el cianuro de sodio. Aquí lo que estamos planteando básicamente es una reacción SN2, donde nosotros queremos que este cianuro ataque al carbono electrofílico del haluro de alquilo y reemplace al bromo para producir el etanonitrilo y el bromuro de sodio. Esta es una reacción bastante conocida ya por nosotros. Sin embargo, aquí hay un problema, porque este haluro de alquilo es insoluble en agua y solamente soluble en disolventes apolares, mientras que el cianuro de sodio que yo quiero utilizar para llevar a cabo la reacción es un compuesto iónico y es solamente soluble en agua y es insoluble en disolventes apolares. Entonces, cuando yo intento hacer la mezcla de ambos productos, de ambos reactivos, perdón, lo que yo voy a tener es una mezcla heterogénea o una mezcla bifásica. Voy a tener una separación de fases. Por un lado voy a tener solamente la disolución que contiene al haluro de alquilo, y por el otro lado voy a tener únicamente la disolución que contiene al cianuro de sodio. Es decir, estos dos reactivos nunca estarían en contacto, y por lo tanto la reacción no se podría llevar a cabo y esta reacción no podría ser posible. Entonces, para que esta reacción realmente pueda ser utilizada, se deberá agregar una cantidad catalítica, es decir, una cantidad sumamente pequeña de un catalizador de transferencia de fase. ¿Qué son esos catalizadores de transferencia de fase? Ya hemos conocido algunos catalizadores de transferencia de fase, ya vamos a ver cómo es que estos funcionan, pero algunos de los catalizadores de transferencia de fase que pueden ser utilizados son las sales de los ácidos carboxílicos, principalmente aquellos de cadena larga, o surfactantes en general. Las sales están dentro de esta categoría de surfactantes. Lo que hacen es que tienen una cola hidrofóbica, una cabeza hidrofílica y actúan como puentes, ¿no?, entre una fase orgánica y una fase acuosa. Los éteres corona también son utilizadas para este tipo de reacciones, y dentro de esta clasificación de los catalizadores de transferencia de fase se encuentran también las sales cuaternarias de amonio, que es ahí donde vamos a estudiar la importancia de estas sales de amonio. De hecho, para este tipo de reacciones, estas sales cuaternarias de amonio son muy utilizadas. Entonces, algunos ejemplos de esos catalizadores de transferencia de fases son estos de acá. El sulfato, son algunos de los más utilizados: el sulfato de tetrabutilamonio e hidrógeno, el sulfato de hexadesiltrimetilamonio e hidrógeno, el sulfato de benziltrietilamonio e hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá en esta? ¿Cuáles son las características de estas sales? Si ustedes se fijan, todas estas sales tienen grupos alquilo.
estos grupos alquilo de acá son no polares y por lo tanto estos compuestos son solubles en disolventes no polares. Pero también estas sales tienen una carga positiva, por lo que también son solubles en agua. Es decir, estos catalizadores de fase o de transferencia de fases son solubles tanto en disolventes polares como en disolventes apolares. Debido a eso, debido a los grupos alquilos que son no polares, estos compuestos son solubles en disolventes no polares. Y debido a la carga positiva del nitrógeno, también son solubles en agua. Entonces, esa es la característica que se utiliza, la característica de interés más bien para ser utilizada en esta reacción que estamos planteando inicialmente. Entonces, inicialmente nosotros tendríamos acá a nuestro nucleófilo, ¿no? El que queremos que ataque a nuestro haluro de alquilo. Tenemos aquí en una de las fases a nuestro nucleófilo y en la otra fase nosotros tenemos a nuestro haluro de alquilo, que sería nuestro sustrato. La reacción inicialmente sin la utilización de los catalizadores no se podría llevar a cabo porque estamos hablando de que cada compuesto, el sustrato y el nucleófilo se encuentran en fases distintas. Pero cuando se adiciona el catalizador o la sal de amonio, cuando se adiciona, aquí primero lo que teníamos era este nucleófilo. Cuando se adiciona la sal de amonio, entonces recuerden que esta sal de amonio se está agregando en cantidades catalíticas, es decir, que las cantidades son bien pequeñitas. Este inmediatamente se va a disociar en sus iones. Y este ion de acá, este ion hidrógeno sulfato, se encontrará en concentraciones bastante pequeñas. Por lo tanto, esta parte positiva, este anión, este catión, este ion de amonio, va a formar ahora una sal preferentemente con mi nucleófilo que tiene una carga negativa. Entonces va a ser como el transporte de este nucleófilo. Al formar entonces ahora una sal con este anión que se encuentra en una concentración mayor, que este sería mi nucleófilo, entonces lo que va a ser como el transporte para llevar ahora a este nucleófilo hacia la otra fase de acá. Ahora, entonces, este nucleófilo que está formando una sal con este ion amonio, ahora sí, por esa atracción que siente por el ion amonio, ahora este sí puede viajar y puede pasar a la otra fase. Y ahora sí, nuestro nucleófilo y nuestro sustrato se encuentran en la misma fase y la reacción es posible. Entonces es así como se utilizan estas sales de amonio cuaternario pues para llevar a cabo una reacción exitosa como esta. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima clase.